en el Nuevo Testamento, que no la hemos leído capítulo 16 y parte del 17 del libro de Génesis, donde es una historia donde aparecen varios personajes. Tenemos por un lado a Abraham, tenemos por otro lado a Sarai, su mujer, tenemos por otro lado a Agar, una sierva, tenemos por otro lado a Ismael, el hijo de la sierva, y tenemos por otro lado a Isaac, el hijo de Abraham, y ahora llamada Sara, que vamos a ver por qué se cambió el nombre. O sea, esos son los personajes que tenemos, y por lo general, cuando a veces leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, podemos cometer el error, ¿no? De no darle la aplicación correcta, de no relacionarla sobre todo con el plan de redención. Es decir, las historias que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento no son como un libro de historia, para sacar anécdotas, ¿sí? La gente que no predica expositivamente o que no hace estudiar a su congregación bien la Biblia, simplemente va a sacar historias anecdóticas de todos los, parece una telenovela esto, ¿no es cierto? Todo lo que pasó acá, va a sacar alguna enseñanza simplemente como una moraleja, pero la palabra de Dios no fue dada para ser estudiada así, sino que todas las cosas, el libro de Hebreos nos confirma eso, fueron para nuestra admonestación y enseñanza. Todas las historias del Antiguo Testamento, todos los modelos que Dios usó para el tabernáculo, el templo, y las familias que Dios fue guiando de los patriarcas, tienen toda una enseñanza general que conecta con Cristo. El tema es cómo encontrar esa enseñanza, cómo aprovechar nuestra lectura de la Biblia. Imagínense que si ustedes no leen la Biblia conectando con la historia de la redención, la lectura de la Biblia no tendría sentido del Antiguo Testamento. Se perdería, sería aburrida, no sería edificante para ustedes y sería como leer una novela, ¿verdad? Pero bueno, a través de las predicaciones que damos los domingos, ustedes tienen que estudiar la Biblia de la misma forma que la predicamos, ¿sí? Y acá hay una ventaja. Aquí el apóstol Pablo, como en ninguna otra historia de la Biblia, él hace la conexión. Nosotros podemos hacer más conexiones, ¿sí? Hay conexiones que hace la misma Biblia y que nosotros, sabiendo que hace una conexión, por ejemplo, de la historia, en este caso, vamos a ver ahora en Gálatas, que nombra a Sara y a Agar, nosotros podemos hacer todo el resto. Pero acá es bien claro. Entonces no hemos leído esto, pero lo vamos a leer ahora. Yo quería que ustedes pudieran leer, porque se anuncia de antemano esto, en sus casas, la historia. Yo no sé si alguno simplemente se quedó en el capítulo 17. Quizás alguno avanzó más, por lo menos hasta el 21, porque ahí sigue la historia, ¿sí? Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí ya leyeron toda la historia, simplemente la están recordando. Pero vamos al Nuevo Testamento y vamos a ponernos en este marco teológico, decía, ¿de qué se trata? El apóstol Pablo nos ayuda enormemente. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 4, del 21 al 31. Esto lo leo en el Nuevo Testamento, Reina Valera, revisión SBT. Y fíjense en cómo esta historia, que uno dice, ¿qué tendrá que ver con lo que vamos a hablar de los Gálatas? Parece como que el problema de los Gálatas era otro, pero para eso están las historias, para solucionar problemas doctrinales. Y acá los Gálatas, yo les recuerdo, si bien no estamos estudiando el libro de los Gálatas, ellos tenían un problema que se le estaba mezclando el evangelio con las obras de la ley para provocar un falso evangelio. Entonces, Pablo trae esta historia que vamos a ver hoy en auxilio a los Gálatas y también en el nuestro. Y vamos a ver por qué. Nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿tendré yo el mismo problema que los Gálatas? Siempre tenemos ese problema y siempre vamos a encontrar ese problema también con gente que se acerca a escuchar la palabra. Y vamos a aclararlo. Versículo 21 del capítulo 4 de Gálatas. Decidme, los que queréis estar debajo de la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre.
Mas el de la sierva nació según la carne. Pero el de la libre nació por la promesa. Lo cual se dice como alegoría, porque estas mujeres son dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, que engendró para servidumbre, el cual es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual está en servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. Porque está escrito, alégrate, oh estéril, la que no da a luz, prorrumpe y clama, la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino hijos de la libre. Vamos a la historia en sí, para después entender este significado espiritual. Y vamos a recordar un poco qué estaba pasando. Si ustedes también han leído el capítulo 15, domingos anterior, ustedes ven que la rectificación del pacto de Dios a Abraham estuvo ahí. No le dijo el nombre del hijo, pero nuevamente le rectifica que va a nacer un hijo de él y que va a ser padre de naciones en el capítulo 15. Esto obviamente, como yo dije, Abraham se lo comentaba a su mujer, se lo comentaba a sus criados, se lo comentaba a toda su familia, podemos decir. Ellos sabían de que el Dios Jehová, el Dios de toda la tierra, el Dios verdadero, había sacado a esta familia de Ur de los Caldeos, ya lo había guiado, lo había hecho prosperar y le prometía un hijo. Y ya era una persona anciana, ¿no es cierto? Más de 80 años y después, cuando llega la promesa, tenía casi 100, ¿sí? O sea que Dios está anticipando un milagro. Pero aquí el problema es que el tiempo pasaba y no se cumplía la promesa. Entonces, vemos cómo la impaciencia del hombre juega en contra de las promesas de Dios. Ahí tenemos la primera cosa muy evidente. Por nuestra impaciencia podemos cometer pecados. Es decir, nosotros podemos decir, yo creo en el plan de Dios, decía Abraham, yo creo en el plan de Dios. Sarai hasta ese momento, Sarai, ¿sí? Decía, sí, yo creo en Jehová, Dios, que se le apareció a mi marido y que habla con él, y que va a ser una nación grande de él, etc. Pero vamos a ayudar a ese plan porque veo que no se está cumpliendo. Dice, ¿cuándo? Ya estamos cerca del 80, 90 años y ¿cómo va a ser de nosotros, si somos dos ancianos, una nación grande? ¿Cómo van a ser bendecidas todas las familias de la tierra a través de un descendiente que no podemos tener? Esto no lo dice la Biblia, pero estas especulaciones de Abraham estaban en la cabeza, sobre todo de Sarai, que después fue Sara. Habrá dicho, bueno, la promesa es a mi marido, no a mí, de mí no va a salir ningún hijo. Entonces vamos a hacer una improvisación, ya que yo creo en Dios, pero vamos a ayudar a que se cumpla ese plan. En vez de esperar en Dios, ella toma la iniciativa. ¿Y cuál fue la iniciativa? Las mujeres se preguntan, ninguna mujer tomaría esa iniciativa. Pero imagínense en aquel tiempo, yo lo quiero poner un poquito en contexto histórico. La desesperación por tener hijos era tal, la deshonra que supuestamente representaba para una mujer que tenía hijos en aquel momento era tal que una mujer llegó a decir en el Antiguo Testamento, dame hijos, si no me muero. Y el esposo le dijo, yo no soy Dios para darte hijos. Entonces, por una cuestión cultural y una costumbre oriental, el no tener hijos en aquel tiempo era algo para una mujer desesperante, ¿sí? Y ella, como vio un destello de promesa diciendo que iba a ser madre, ella, en vez de pensar
en un milagro de Dios, pensó en ser madre adoptiva. ¿Sí? Entonces, lo que se hizo en aquella época, lo que hoy se hace, bueno, tiene un nombre técnico, incluso mi hija me decía ayer cómo era ese nombre técnico, vientre subrogado, creo que era, o un vientre de alquiler. Bueno, hoy con la tecnología se pueden hacer otras cosas, esto fue natural. Lo que hizo Sarai, le dijo, bueno, te doy por mujer a mi sierva, pero los hijos que tenga ella va a ser nuestro descendiente, y así, por alguna forma de decir, ¿no? Ayudaremos a Dios a cumplir su promesa. Esta es la promesa de Dios. Vamos a tener un hijo con una esclava egipcia que vamos a adoptar, y esa va a ser nuestra descendencia que va a bendecir hasta lo último de la tierra. Forma de razonar un poco, no solamente extraña, sino que a la vez la incredulidad y la impaciencia, fíjense a lo que lleva a una mujer. El problema fue que Abraham, en vez de decir, no, yo me quedo con la promesa de Dios, me quedo firme, cuando Eva le dijo a Adán, él comió, y cuando Sarai le dijo a Abraham, bueno, vamos a hacer esto así, él no puso reparos, y bueno, y esto ocasionó un gran problema. Ahora, pensemos esto, ¿no? Cuando Adán cayó, Eva cayó, Adán cayó, cuando Sarai se equivocó y Abraham también, Dios ya lo tenía todo planeado. Y Dios encausa, a pesar de lo malo que somos, a pesar de nuestra testarudez, a pesar de nuestra desconfianza de Dios, Dios encamina todo para bien. Esto no sorprende a Dios, estaba dentro de sus planes. No quiere decir que Él lo haya provocado ni causado, ¿se entiende? Dios no es autor del pecado, Dios no es autor de que la incredulidad de Sarai diga, y su marido también, un poco incrédulo en ese momento, vamos a tener hijo de otra persona, porque eso va a ser el cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, Dios permitió que todo se diera así, porque había un plan. Y toda la Biblia, hermanos, siempre nos muestra dos contrastes. Acá vamos a ver la aparición de dos hijos. Uno Ismael y el otro se llama Isaac. Uno es el hijo, podemos decir, ¿de qué? Del esfuerzo humano. Podía dar digamos, estaba permitido, podemos decir, la poligamia en aquel tiempo, no había una ley de Dios que la condene, entonces podían tener varias mujeres, o sea, fue legal, no fue pecado. El pecado fue la incredulidad de cómo iba a cumplir Dios la promesa, ¿sí? Entonces, el problema acá es que no le creyeron a Dios. Y eso origina otros problemas, origina otras cosas que vamos a ver ahora. Entonces tenemos estos dos hijos. Tenemos por un lado Ismael, que es hijo de una esclava. ¿Y qué pasó con, podemos decir, con ese hijo? Bueno, podemos ver un poco de algo de Agar y algo de Ismael. Y vamos a relacionar esto que vamos a ver ahora de Agar e Ismael con lo que Pablo nos dice de lo que representa. ¿Qué representan Agar e Ismael, su hijo? La esclavitud del pecado. Les aclaro que algunos piensan que fue una maldición sobre Ismael y que Israel fue maldito. No, Israel fue bendito, Ismael fue bendito, ¿sí? Llegó a ser padre también de naciones. Tenía un carácter, obviamente, un carácter que salió de toda esta situación. Él contra todos y todos contra él. Pero vamos a ver que la descendencia de Ismael, Dios también tuvo y tiene hoy misericordia de todos aquellos que nacen, podemos decir, de la rama árabe, ¿sí? No la judía, ¿sí? Los gentiles conocerán del Señor. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ese momento vamos a ver que se separó Ismael y Agar, se fueron expulsados, mejor dicho, pero Dios tiene misericordia de los gentiles, de ellos como de otras ramas de los gentiles. Pero vamos a centrarnos en lo que pasó con Agar. En el 16.1 nos dice que Agar era una sierva egipcia. Sabemos que no era del mismo, podemos decir, linaje, de donde venía Abraham y Sara. Y una vez que
idearon este plan para, entre comillas, hacer cumplir el plan de Dios, en el 16:4 ya nos dice la Biblia que Agar fue contraria a Sarai. Es decir, cuando concibió, ella era su señora, era como el ama, ¿sí? Pero esta esclava ya obedecía. Ya decía, ahora tengo ya un vientre, que estoy esperando un niño y tengo derechos, no soy esclava, voy a tener un hijo para Abraham, que es el señor de toda esta tierra y de estas posesiones y demás. Entonces ya miraba de mala manera, ya obviamente eso iba a pasar. Eso iba a pasar, los celos, las envidias y la falta de autoridad. Ahora, aún embarazada, parece como que hay una expulsión de ella fuera del campamento de Abraham. Y en el versículo 7, 16:7, nosotros encontramos que en vez de ocurrir una tragedia de una mujer embarazada muriendo de hambre en el desierto y de sed, Dios tiene misericordia de Agar. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, o sea, como recio, como su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Se va a tener un hijo indómito. El nombre Ismael incluye una bendición, ¿sí? Jehová oyó es. Recuerden, todos los nombres que terminan con él, Ismael, Daniel, Ezequiel, él es la parte que viene de Elohim, que es Dios. O sea que su nombre tenía relación con Dios. Y es más, Dios le dice a Agar que va a tener una nación. Le dice el carácter de este hombre, de Ismael, de ese niño que va a tener, y de la tribu que va a formar. Todos contra él y él contra todos. En el desierto fue así. Pero yo lo que quiero que vean es esto, ¿no? Hay un error humano, hay un pecado, se forma una familia un poco rara, ¿no? Naciendo el hijo de una esclava, ¿sí? No pensemos que hay una maldición específica sobre ellos, porque Dios aún tiene misericordia de toda esa situación, porque los culpables aquí fueron Abraham y Sarai. Agar recibe todo esto, recibe la afrenta, pero aún así todo este escenario Dios lo toma y no nos olvidemos de lo que hemos leído en Gálatas, que vamos a regresar a eso. Lo pone como un escenario para comparar la fe, la promesa, con las obras humanas o la carne, ¿sí? Vamos a dar una mirada al otro lado, que parece ser el lado de la bendición, porque con Agar e Ismael. Bueno, Ismael podemos decir que él iba a ser contra todos, ¿sí? Y simplemente les doy como dato, no lo hemos leído, pero ustedes lo han leído, que cuando ya es grande Ismael, tiene unos 17 años, pero nace Isaac, la relación, ¿cómo podría ser? Supongamos, ¿cómo podría ser la relación de Ismael con Isaac? Si la relación de Sara con Agar era tirante, ¿qué le habrá inculcado su madre? Lo mismo. ¿Y qué pasó? Ni bien nace, o pasan unos 3 años hasta el destete, ¿sí? En el capítulo 21, versículo 8, se dice que Ismael se burla de Isaac, el pequeñito. O sea, alguien de 17 años, ya un hombre, se burla del chico, lo menosprecia, lo ve Sara se enoja, y acá viene la expulsión. Ahora sí, no provisoria como antes, con, podemos decir, Agar embarazada, sino que acá ya, ella con un hijo de 17 años, todavía adolescente, ¿no? Son echados al desierto. 21:14, por esa cuestión de burla y de afrenta,
Ismael perdió el derecho a quedarse en el campamento. Bueno, ahí tuvo culpa también. Pero no, nuevamente lo vemos en el 21, 18 y 19. Y vamos a dar una pequeña lectura. Dios tiene misericordia de nuevo. 21, 18 dice, cuando estaban huyendo en el desierto, a punto de morirse de sed, Dios dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré el de una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto. Ahí se formó con él. Una mujer que le tomó a Ismael de la tierra de Egipto, estos árabes del desierto. ¿Sí? Esto lo aclaro porque a veces dice, bueno, uno puede tener una interpretación, no sé si cómo llamarla, racista del pasaje, ¿no? Más si lo leería un judío, decían, son malditos Agar e Ismael. Bueno, sí, no estuvieron en el lugar de la promesa, no estuvieron en el campamento de la promesa, fueron expulsados, quizás por esa última afrenta, pero ellos no ocasionaron esto en el motivo, ¿no? Pero vemos que Dios tiene misericordia de ellos. Dios estaba con ellos, ¿sí? No es que Dios está convalidando, podemos decir, que es más importante ser hijo de la esclava que de la promesa, no. El plan de Dios era otro, pero aún vemos en los pecados y en los errores humanos, y también pensando que de ahí se ha formado una gran nación que no va a tener el acceso a la palabra de Dios, una gran nación que no va a tener los milagros que Dios hizo en Israel, una gran nación que no va a tener el conocimiento de Dios. Pero esa nación va a ser alcanzada en algún momento por el Evangelio, a través de la nación de Israel que iba a venir el descendiente, que no era Isaac. Isaac era el primero, y era Jesús, el Cristo. Entonces nosotros vemos, antes de pasar a Sara y a Isaac, que Dios aún tuvo misericordia de ellos. O sea, se quedó sin padre, Ismael, Dios fue su padre, por así decirlo. Pero obviamente crecieron alejados del pacto, alejados de las promesas de Dios, y no sabemos bien qué habrá pasado con sus almas, pero sus descendientes sabemos que crecieron alejados y ajenos del verdadero Dios. El verdadero Dios estaba con la promesa de él hecha a Abraham. Y ahora hablemos un poco de Sara. Sara era estéril, Sara era mayor, ¿sí? Y Dios después le revela en el 17, como hemos leído, ya específicamente, que de ella va a salir el hijo, y no que va a ser un hijo adoptivo. Entonces tiene que haber un milagro. Ya que Abraham, un hombre mayor, tenga un hijo, era un milagro, ¿sí? Que estaba como muerto, por así decirlo, su esperma, como dice en el libro de Hebreos, técnicamente lo dice así la Biblia, su semilla, pero mucho más para una mujer como Sarai, que obviamente nadie en aquel tiempo podía tener un hijo a esa edad. Es más, iba a ser un milagro que iba a causar risa. Por eso el nombre de Isaac significa risa, ¿sí? Cuando la ven a esta, que podría ser una tártaro bisabuela, no sé, con un bebé en brazos diciendo, no, es mi hijo, todos se le iban a reír, ¿cómo es tu hijo? Y es un milagro que hizo el verdadero Dios de toda la tierra, Jehová. Ahora, en el cumplimiento de la promesa, Dios cambia los nombres para que tengan un significado. Sarai se la nombra como Sara. Uno dice, es lo mismo, sí, es lo mismo, quiere decir princesa. Pero hay una variación muy pequeña en el hebreo. A veces una misma consonante te cambia el significado. Sarai era mi Sara, era, como decía Abraham, era mía, simplemente una Sara autónoma, estéril y que no producía una nación. En vez, al decir la princesa, ya no mi Sara, sino que es la princesa de muchos, ¿sí? Da la idea de que iba a acompañar al cambio de nombre que tuvo Abraham, que esto sí es más entendible.
Abraham, sin el Abraham, quiere decir padre exaltado. Pero a Abraham se le agrega la palabra pueblo, que es naciones, que es padre de multitudes, padre de naciones. Entonces Sarai pasa a ser una princesa solitaria a ser una madre de naciones. Abraham pasa de ser un padre ya anciano, pero exaltado, a ser un padre de naciones. Pero tuvieron un solo hijo. Entonces ellos tenían que creer que la promesa era mucho más que un hijo. Era a través de ese hijo los que iban a venir, y tenía que ver, como vamos a ver el domingo que viene, que a través de esa descendencia iba a venir aquel en que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Que quién es? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, de Isaac podemos decir que él es el hijo de la promesa. Él no puede convivir con Ismael, y vamos a ver por qué. No solamente por una cuestión de telenovela, es decir, obviamente con todos estos idas y venidas no podían convivir ni Sara con Agar, ni Ismael con Isaac. Hubiese sido una tragedia toda esa vida. Allá, cuando lo destetaron Isaac, ya se fueron al desierto. No permitió Dios que muriera, tuvo misericordia. Pero acá tenemos, ¿no es cierto?, que no pueden convivir ese hijo nacido de la esclava con el hijo nacido de la promesa. Entonces, hemos hecho un repaso de los personajes bíblicos. Hemos hecho un repaso de Abraham, ¿sí?, Sara, su esposa, Agar, la esclava, Ismael, el hijo de la esclava, e Isaac, el hijo de la promesa. Uno es el hijo de los esfuerzos humanos y el otro es el hijo prometido de Dios, que nace mediante un milagro, ¿sí? Entonces, en esa historia familiar, que como digo, que si no tuviéramos el Espíritu Santo, ni la escritura del Nuevo Testamento, ni todo lo que Dios nos ha dado para comprender su plan, esto sería simplemente una novela, ¿sí?, y nada más. Pero hemos leído en Gálatas que nos abre el entendimiento de decir, bueno, entendamos esto, que es más que una novela. Esto es el ejemplo del plan de redención en esta historia. ¿Vieron cómo Jesús daba parábolas para explicar cosas espirituales? Bueno, Dios en el Antiguo Testamento da hechos reales para explicar cosas espirituales. Yo estoy tratando de hacerlo lo más simple posible en esta mañana, para que ahora sí entramos a la parte espiritual. Ahora entramos a la parte profunda. Hay estas dos cosas que ustedes pueden identificar. Si nosotros tenemos por un lado, imagínense, como representantes de un sistema, a Agar e Ismael. ¿Qué representan Agar e Ismael? ¿Qué representa Isaac? Bueno, Sara y Abraham. Vamos a ver el primero. En el primer punto nosotros tenemos que tanto Agar como Ismael, al ser una esclava ella y al ser él el hijo de una esclava y al no heredar las promesas, podemos decir, son dos personas que nos muestran la servidumbre. ¿Qué tipo de servidumbre? La servidumbre en el pecado. ¿Sí? Todos los hombres, desde la caída de Adán, hemos llegado a ser pecadores, pero pecadores a tal punto de estar esclavizados. Nacemos con cadenas puestas. Nacemos como el hijo natural de Agar, esclavos. No somos Isaac. Nacemos como si fuéramos el hijo de Agar. Y Ismael está fuera de cualquier promesa, ¿sí? También compara el apóstol a Agar con el monte Sinaí. Uno dice, ¿qué tiene que ver? Es una mujer, es un monte. Bueno, pero ustedes recuerden qué pasó en el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios dio la ley. Pero el pueblo de Israel la entendió mal, porque ellos pensaban, por medio de la ley seremos libres. No, no. Por medio de la ley vamos a mejorar. Tampoco. Por medio de la ley llegaremos a Dios cumpliéndola. Requete menos. Por medio de la ley, lo que Dios te pone delante es, si no veías tu esclavitud, Dios pone un reflector que se llama la ley y ves la esclavitud. Es decir, trata de sacarte las cadenas. Trata de cumplir la ley. Fallás, caes.
tu corazón está inclinado al mal, el pecado no te deja salir, soy esclavo. Entonces, el sistema de Agar e Ismael es esta mezcla entre el pecado y la acusación de la ley. La ley es débil para salvarte, no puede salvarte, y como pecador eres débil para salvarte. O sea que la ley y el pecado van de la mano en algo que, como decía un comentarista, son dos personas enfermas que se están apoyando uno y otro. Eso no se puede llegar a ningún lado. Es todo mal, la ley y el pecado. No salís de ahí, estás condenado. Entonces, yo creo que también podamos ver una cosa que dice Pablo. Porque si bien compara, y esto parece profundo, pero lo vamos a hacer fácil, ¿sí? Si bien compara al monte Sinaí con Agar, ¿sí? Pablo también compara, por ejemplo, en el versículo 25 del capítulo 4 de Gálatas que hemos leído, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, el cual corresponde, uno dice, ¿está hablando de geografía o está hablando de espiritualidad? Está hablando de algo espiritual. No corresponde geográficamente, pero dice Pablo, que corresponde ¿a qué? Ahora, a lo que ahora es Jerusalén. No, recuerden el monte Sinaí, no tiene nada que ver, estaba allá en el desierto, cerca de Egipto, y Jerusalén está muchos kilómetros más allá, pero corresponde, uno dice, ¿cómo? Corresponde a la Jerusalén. ¿A qué Jerusalén? A la que crucificó el Señor. A la misma que estaba ahí antes de la destrucción del año 70. Lo que está diciendo es que Jerusalén, los judíos, que deberían ser libres, que deberían ser hijos de la promesa, que deberían creer en el Dios del pacto, que deberían haber recibido al Mesías Salvador, ellos lo rechazaron. ¿Y qué hicieron con el rechazo? Se pusieron bajo servidumbre, se pusieron como hijo de Agar. O sea, se quedaron allí y ahora ellos son igual que Agar en el monte, digamos, igual que Agar, como si fuera la ley dada en el monte Sinaí, ahora ellos están presos de un sistema de querer cumplir la ley para salvarse. O sea, que se encuentra en el tiempo de Pablo gente judía, gente que tenía la palabra de Dios, gente que vio podemos decir, los milagros de Dios, y que ellos rechazaron todo eso. Rechazaron todo lo que es de Dios. Y ahora lo que ellos esperan es cumplir la ley para salvarse. ¿Y saben qué? ¿Qué problema había? El problema es que los Gálatas que habían recibido el Evangelio, los Gálatas que habían creído en Jesucristo, ahora eran, podemos decir, conturbados con los judíos de Jerusalén que le decían, no, venimos a decirte que Jesucristo no es suficiente, que tenés que guardar la ley y circuncidarte como si fuera poco para cumplir la salvación que Dios te ofrece. O sea, el plan de Dios lo vamos a ayudar nosotros. O sea, venían los judíos. El plan de Dios no es suficiente. Nosotros te vamos a ayudar, le decían los judíos de Jerusalén, los Gálatas, a cumplir el plan de salvación en Cristo, haciendo las obras de la ley. O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo acá? El mismo error de hace más de 2000 años atrás. Es decir, otra vez mezclando las obras con la fe. Entonces, esa Jerusalén era igual que si fueran hijos de Ismael, ¿se entiende? O sea, en vez de ser hijos de Isaac, de la promesa, esa Jerusalén del tiempo de Pablo, del tiempo de Jesús, era incrédula. Esa Jerusalén quería acercarse a Dios por medio de las obras. Jesús, cuando predica el Sermón del Monte, es un sermón en contra de la falsa religión de su época. Ahora, pensemos esto. Esto ocurre siempre. El ser humano, si yo le pregunto a cada uno, ¿cómo vas al cielo? ¿Qué es lo primero que sale del corazón de la persona? Decir, ¿cómo voy al cielo? Y haciendo buenas obras, dice. Y claro, es el clamor de un esclavo que dice,
trabajando salgo, trabajando. No. Ninguno de los que está aquí va a salir portándose bien al cielo. ¿Sabe qué? Porque no puede. Porque tiene un corazón corrompido. Porque nace con cadenas en sus manos, cadenas en sus pies que se llaman el pecado. Nadie puede ir a Dios diciendo voy a hacer las cosas bien. Algunos dicen yo creo en Jesús, pero también tengo que portarme bien porque yo corrijo el plan de Dios, como quisieron hacer estos antiguos patriarcas, como quisieron hacer los judíos en el tiempo de Jesús, como quisieron hacer los judíos con los Gálatas. En vez de aceptar lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, estas personas dicen, bueno, sí, Jesús vino, murió en una cruz, pero no es suficiente, déjame ganarme mi salvación. Cualquiera que piense así, no irá al cielo. Cualquiera que dice, yo soy una buena persona, no irá al cielo. Cualquiera que diga, yo ayudo a Dios con mis buenas obras, no irá al cielo. Cualquiera que descansa en algo de lo que hace, estoy tratando de mejorar esto en mi vida, no irá al cielo. No irá, no irá. Porque tiene que ocurrir otra cosa. Lo que tiene que ocurrir es, soy hijo de la esclava, como nos muestra la historia, nazco en pecado, y solamente una sola cosa, puede sacarme de este estado, y es la gracia. La gracia y la fe van de la mano. La esclavitud y la ley van de la mano. Son dos compañeritos ahí, la esclavitud del pecado y la ley, que van de la mano y se están muriendo. Pero del otro lado hay otros dos, que es la fe y la gracia de Dios, que es a la que nos salva. Entonces, Pablo les pregunta, ¿ustedes quieren volver a la esclavitud? Le dice a los Gálatas, ¿no? Que no eran judíos, pero estaban influenciados por los judíos. Dice, ¿ustedes quieren? Recuerden las historias del Antiguo Testamento. Miren lo que pasó. ¿Ustedes quieren esto para sus vidas? Yo no sé si todos los que estamos aquí conocemos al Señor como nuestro Salvador. En caso de que no, yo le aconsejo que para salvarse confíe solo en Cristo y nada más que en Cristo, porque fuera de Cristo no hay otro Salvador. Él sí vino a esta tierra y cumplió la ley. Él fue hecho súbdito de la ley, fue hecho esclavo de la ley, pero él no estaba esclavizado en el pecado. Él pudo cumplir perfectamente la ley. Él se anonadó como siervo, fue hecho obediente, guardó la ley, pero la ley no lo mató a él como nos mata a nosotros porque él no tenía pecado. Y justamente esto, porque Jesús no tenía pecado, es que pudo morir en la cruz por pecadores que sí tienen pecado, nosotros. Entonces Dios nos muestra que esta promesa de que iba a bendecir a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham, esa descendencia es uno solo, que también Pablo lo dice en Gálatas. Ese es Jesús. O sea, aquel que iba a venir y que iba a ser bendito yo, vos, todos aquellos que reciben esta promesa por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, todos escuchamos el Evangelio, medianamente las personas en esta ciudad escuchan algo del Evangelio, escuchan algo de Jesús, pero hay dos posiciones que toman las personas en cuanto a esto. Algunos dicen, yo me acerco a Dios y Señor, yo voy a tratar de portarme bien para ganar tu salvación. Y otros dicen, yo soy un pecador, que nada de lo que haga puedo justificarme y yo solamente creo por la fe en la obra de Dios. Dios estaba mostrando a través de estas historias que la salvación de Dios se basa en ¿qué? En una promesa. Y nosotros lo decimos más técnicamente muchas veces, y la Biblia lo dice, no estoy sacando yo, la salvación se basa en ¿qué? En un pacto. En un pacto. Este es el pacto que haré, dice Dios. Mandaré al Salvador. Mandaré para, nosotros sabemos que ese pacto, no se lo dijo así a Abraham, pero enviaré a mi hijo. Nosotros tenemos en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo que ha enviado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es parte de ese pacto. Eso es parte de esa promesa. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús. O sea, Dios no nos pide otra cosa y no exige otra cosa más que ¿qué? Que creer en Jesús. Es todo lo que necesitamos. No sé con qué intención has venido esta mañana, pero yo te digo, todo lo que necesitas
está en Jesús. Todo lo que necesitamos está en Él. Dios ya lo preparó todo. Dios pagó el precio, si crees, de tu pecado en la cruz del Calvario. Ahora también podemos pensar esta mañana como creyentes, diciendo, bueno, yo soy hijo de la promesa, soy hija de la promesa, he nacido según la fe, he creído en Cristo como mi Salvador. Perfecto. ¿Sos de la Jerusalén celestial, como dice Gálatas 4:26? Sí, somos de esa Jerusalén, no de la que tenía Pablo frente a sus ojos, ahí cerca, sino de la iglesia, al fin de los tiempos, ¿no es cierto? La Jerusalén celestial. Gálatas 4:29 dice, somos nacidos del Espíritu, eres nacido del Espíritu, por eso eres creyente. ¿Sí? En el 4:28 dice, somos hijos de la promesa, ¿verdad? Ahora, como creyente, yo te digo, también hay una aplicación para nosotros en esta mañana, ¿sí? Tenemos algunas aplicaciones que puedo nombrar. Como creyentes somos dados a olvidar que todo es por gracia. Yo no sé cómo estás espiritualmente, a veces puedo suponer cuando charlo con vos o algún líder charla, va a decir que estamos mal, estamos bien, pero la mayoría de los problemas, hermanos, ¿saben de dónde viene de nuestra vida espiritual? De no confiar en la gracia. De no esperar en Dios. De no ser pacientes. Y cuando no confiamos en la gracia de Dios, cuando no confiamos en el plan de Dios, nuestra impaciencia nos lleva ¿a qué? A muchas cosas. Y a veces cosas malas. En cuanto a esperar en la voluntad de Dios, y esto no tiene que ver con la salvación, pero muchas veces, díganme si no, nosotros le pedimos a Dios, te pido tal cosa. A veces compartimos el pedido de oración entre los hermanos, lo ponemos en la reunión de oración. Estoy orando por esto, estoy orando por aquello. Pueden ser cosas importantes las que estés orando, cosas que son válidas y que a lo mejor definen transcurso de tu día. Muchas personas oran por un esposo o una esposa, otros oran por una salud, otros oran por un trabajo, otros oran por tantas cosas. Pero ¿cuándo viene el problema? Cuando no esperamos en Dios y tratamos de tirar tanto del picaporte de la puerta que nos quedamos con el picaporte en la mano. Como decimos, ¿no? Forzamos tanto la puerta que la queremos abrir nosotros y no esperamos a aquel que abre las cosas. Y aquí tenemos un caso muy claro de lo que pasó. Con Abraham, con Sara, las víctimas de esta cuestión son Agar, Ismael. Dios también tuvo misericordia de ellos. Pero nosotros, hermanos, estas historias son también puestas para amonestación en otras áreas de nuestra vida espiritual. Tenemos que ser dependientes de Cristo desde antes de la salvación, por supuesto, lo que acabo de decir, y después. Cuando nuestra vida no depende de la gracia, podemos taparla de obras, podemos taparla de esfuerzo, y la cuestión no funciona, no va, porque volvemos como a esclavizarnos. Volvemos del pensamiento de los Gálatas que eran libres en Cristo a esclavizarnos con las ideas judías, por así decirlo, a esclavizarnos con nuestras propias ideas de las obras. Y nos recuerda la palabra de Dios, hermanos, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, somos libres. Tenemos el poder del Señor, tenemos el poder del Espíritu Santo. Y yo te pregunto, y ponete a pensar, ¿tu vida está viviendo en victoria como el hijo de alguien que es libre? ¿O estás evidenciando como que estás siendo esclavo, esclava de alguien, de algo? Puedes decir que tu vida puede ser, por así decirlo, con una envidia sana, ¿no? Anhelable por alguien que no conoce al Señor. O el que no conoce al Señor dice, para vivir como fulano o fulana, prefiero quedarme como estoy. Si ellos dijeron que encontraron al Salvador, a Jesús, pero mirá su vida, no
¿Está igual o peor que la mía? No. ¿Somos hijos de la esclava o somos hijos de la libre? Somos hijos de la libre. ¿Somos de la Jerusalén terrenal e incrédula? No. Somos de la Jerusalén celestial. Entonces la palabra del Señor esta mañana nos exhorta a poder vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué quiere decir un entendimiento de la gracia? Un depender de la gracia. A medida que pasa el tiempo, más nos conocemos, más nos tendría que asustar quiénes somos y más tendríamos que depender del Señor. Termino con 4 exhortaciones. Es como un repaso y me gusta ser insistente. Primero, de las 4. Que ninguno piense que llegará a Dios por buenas obras para ser salvo. Quiero dejar establecido eso. Que nadie piense, por favor, que puede llegar a ser salvo por buenas obras. Necesita arrepentimiento de pecados y perdón de Dios para ser salvo. Segundo, a los creyentes, que ningún creyente confíe en un perfeccionismo carnal, sino en depender de la gracia. Si vas a ser mejor en la vida espiritual, no confíes en vos mismo. No confíes en nada de lo que puedas tener, sino dile al Señor, yo necesito todo de ti. A veces cantamos, Cristo es mi todo. Que pueda ser así, no solamente puede ser un canto, sino puede ser real. Tercer punto, como creyente, y para todos, y yo primeramente, ¿no? Que la impaciencia no te lleve a pecar. Que el no esperar en Dios te lleve a tratar de implementar tu plan B cuando Él tiene su plan A que nunca falla. El plan de Dios nunca falla, decimos. Y como último punto, confía en ese plan perfecto de nuestro Señor. Él jamás ha fallado, jamás ha hecho caer una promesa por tierra, es lo que dijo, lo cumplirá. Todos aquellos que están trabajados y cargados, dijo el Señor, vengan a mí. Y se los dijo en ese sentido, que ellos estaban cargados por querer agradar a Dios por medio de la ley. Y Jesús dijo, en mí serán libres, serán hijos de la libre. Y el Señor nos dice esto en la mañana, ¿sí? Confía en el plan. Él te salvó, Él va a llevar tu vida a buen puerto. Solamente no te resistas en esta tierra a tratar de combatir el pecado y manejar tu vida de acuerdo a tu impronta personal, sino hazlo dependiendo de Dios y confiando en su plan perfecto. Que Dios nos bendiga en esta mañana.